Que Dios te bendiga, Mary, y bueno, que el Gracias. Señor te use infinitamente esta noche para edificarnos. Amén. Buenas noches. Qué alegría, qué bendición poder compartir con ustedes. Como dice el Salmo 122, yo me alegré con aquellos que me decían, pero hoy me alegré con aquellos que me dicen que venga a compartir con ustedes. Eh, Quiero compartir un tema que para mí ha resultado muy práctico en mi diario vivir. Y el título que le he puesto es Nuestra perspectiva. Y tiene que ver cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos enfocamos. Entonces, vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en Juan 1, 47 al 51, que dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús tiene un encuentro con Felipe y Natanael. Eh, Le dice específicamente, tú eres un verdadero israelita. Comienzan a tener un diálogo donde se nota que este varón tiene una revelación, porque dice que él entiende que tú, Jesús, eres el rey de Israel, o sea, eres el Mesías de Israel. Y entonces el Señor le dice, pues fíjate que ahora vas a ver los cielos abiertos. Y lo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir es ver los cielos abiertos. ¿De qué manera eso opera en nuestra vida? ¿Cómo los cielos abiertos van a funcionar para nosotros? Hay otro pasaje que está en el libro de los Hechos, el capítulo 7, 55 al 56. Bueno, los que quieran seguir ahí la Biblia pueden ir buscando Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En nuestro caminar cristiano encontramos muchos cristianos que no saben que los cielos están abiertos sobre ellos, no han mirado hacia el cielo en muchas circunstancias. Y por eso Jesús dijo que nosotros éramos terrenales. Él dijo, yo soy del cielo y vosotros sois terrenales. Entonces quiero que miremos algunos momentos que Jesús tuvo con personas a quienes él les hablaba y cómo ellos respondieron. Entonces, la primera persona que vamos a tomar en los diálogos de Jesús con personas es a Nicodemo, que está en Juan 3. Nicodemo era un hombre muy importante. Él era de un grupo de líderes de Israel que se llamaba la Asiria, que estaba formado por 10 líderes, pero muy importantes dentro de la comunidad. Y Nicodemo dice que allí el capítulo, que él se acercó a Jesús de noche y le habló y le dijo, nosotros sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Entonces vamos a mirar versículos 3 y 4 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le viene diciendo a Jesús, y nosotros sabemos que vienes de Dios, porque todo lo que tú haces solo viene de Dios. Y Jesús no le respondió nada a lo que le estaba diciendo Nicodemo, sino que le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos, Jesús está hablando un lenguaje celestial y Nicodemo está entendiendo un lenguaje terrenal. Cuando Jesús dice hay que nacer de nuevo, pues
Nicodemo dice, ya yo estoy viejo, ya yo no quepo allí en el vientre de mi madre. Porque Nicodemo vive la realidad que vivimos todos nosotros. Vivimos en un mundo material del cual no nos podemos aislar. Nosotros vivimos en un mundo material. Sin embargo, encima de nosotros hay un mundo espiritual muy poderoso que es lo que trae no solo los cielos abiertos, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces Jesús simplemente le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él empieza a hacerle otras preguntas, pero el punto es que si Nicodemo no nacía de nuevo, él nunca podía entender las cosas espirituales. Él podía ser el gran maestro, uno de los 10 líderes religiosos más importantes de todo Israel, pero mientras él estuviera viendo todo desde su perspectiva, no solo material, sino intelectual, pues nunca iba a entender el reino de Dios. Y el reino de Dios, acuérdense que Jesús lo compara con, bueno, él hace varias comparaciones al reino de Dios, pero una de ellas es la que los niños son los que la entienden. Dice que las cosas que le ocultaron a los sabios, él se las reveló a los niños. Entonces, para entender el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. O sea, hay que nacer espiritualmente. ¿Qué significa nacer espiritualmente? Reconocer que hemos estado separados de Dios, aislados de Él porque hemos vivido una vida de pecado. Y no me refiero al pecado inmoral de delitos, sino al pecado de vivir nuestra vida a nuestra manera, de tomar nuestras decisiones como a nosotros nos parece, sin contar con qué es lo que dice Dios. Y eso es lo que a nosotros nos separa de Dios. Entonces, reconociendo que hemos vivido a nuestra manera y que necesitamos el perdón de Dios y volver a Él, en la tradición hebrea hay algo muy bonito y es que cuando alguien viene a Dios, se llama volver a la respuesta. O sea, es volver al lugar del cual salimos y del cual nunca debimos haber salido. Eso es lo que se llama, lo que traduce al español la palabra arrepentimiento. Es volver a Dios donde está realmente nuestro origen, donde está nuestra fuente de vida. Entonces, todo esto es lo que Jesús trató de decirle a Nicodemo. Y bueno, parece ser que Nicodemo después se convirtió en un seguidor de Jesús por algunos relatos del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Que Jesús habla un lenguaje celestial y Nicodemo estaba hablando un lenguaje terrenal. Él hablaba era lo que sus ojos físicos veían. Hay otro caso que a mí me impacta mucho y es el de una mujer samaritana que está en un pozo recogiendo agua y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿tú cómo siendo judío te atreves a pedirme a mí que te dé agua sabiendo que yo soy samaritana? Entonces Jesús le da una respuesta muy linda y tienen un diálogo muy bonito que podemos leer todos en Juan 4 porque tiene varios temas muy bonitos. Entonces vamos a leer solamente el capítulo 4 de Juan, del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí él le pide agua a ella y ella se la niega. Y entonces le dice, ¿sabes? Yo tengo un agua mejor, un agua que va a calmar la sed por toda la eternidad. Y miren la respuesta de ella. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Él está hablando a ella de una sed que va a ser saciada por la eternidad. Va a ser una sed que sacia el alma, que llena el espíritu. Y ella piensa en una sed física. Le dice, ay, sí, chévere, yo quiero esa agua para que nunca más me vuelva a dar sed. Y yo no tenga que venir a este pozo, porque ella estaba en condiciones bastante incómodas, porque ella no podía ir al pozo a la hora que estaban las demás mujeres, porque tenía mala reputación en el pueblo. Entonces ella tenía que ir al mediodía
cuando el sol allá en el Medio Oriente es muy fuerte, tenía que ir a sacar. Entonces ella le dice, ay, sí, dame esa agua para que yo no tenga que volver aquí a este pozo a sacarla. Entonces vemos nuevamente Jesús hablando de cosas eternas, de cosas espirituales, y ella entendiendo, ay, sí, qué cómodo, ya no tengo que venir más por esta agua. Nosotros muchas veces cuando venimos al Señor, pensamos así, que recibimos al Señor y que ya se nos acabaron todas las incomodidades, todas las dificultades. Y resulta que no es así. Lo que Él nos enseña es con su palabra, que es espiritual, a vivir la vida de una manera en un nivel más alto, no de acuerdo a las circunstancias que nos dominan, que nos rodean, al mundo en el que vivimos, sino que esa palabra de Jesús trae eternidad a nuestra alma y a nuestro espíritu y nos hace pensar y vivir y ver el mundo desde una perspectiva diferente. Al punto de entender que Él está por encima de todo dolor, toda escasez, toda dificultad, todo problema. Él está por encima de todo y cuando nosotros llegamos a comprender esta verdad, nuestra vida es una vida de poder, es una vida de calma, una vida de reposo, una vida de saber que estamos en las manos de Dios. Otro caso interesante es el de los discípulos. Dice que ellos iban con Jesús y se les olvidó traer el pan. Y él les hace un comentario y ellos tienen una respuesta similar a lo que estamos viendo. Dice Marcos 8 del 5 al 9. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aquí él les está hablando de un concepto espiritual y es lo que les estaba advirtiendo, que no se dejaran contaminar por el estilo de vida de los fariseos y los saduceos, que eran unos religiosos, pero que ellos vivían la religión para que la gente los viera y los aplaudiera. Y esa era la hipocresía que Jesús no quería que en ningún momento sus discípulos vivieran. Pero ellos entendieron que se hablaba del pan físico. Y saben, muchas veces Dios nos habla y no entendemos. No entendemos porque estamos tan metidos en nuestro mundo físico, en nuestro problema, en nuestra situación, en nuestras dificultades, que no podemos mirar hacia arriba ni entender lo que su palabra nos dice, trayendo eternidad, descanso para el alma y para el espíritu. Estos discípulos entendieron, ay, sí, no, eso es porque no trajimos el pan. Hay una historia que me ha impactado mucho en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes 6, capítulo 6 de Segundo de Reyes. Y es el profeta Eliseo, que el rey de Siria quería matarlo, porque Eliseo tenía tal comunión con Dios, pero es tremenda. Les recomiendo leer toda la historia del profeta Eliseo en el segundo libro de Reyes. Tenía una comunión con Dios que Dios le revelaba a Eliseo las cosas más secretas. Incluso una vez él oró por una mujer que era estéril y el Señor le regaló un hijo. Después él se acerca al pueblo y ve que la mujer está muy afligida. Y Eliseo hace un comentario, dice, esta mujer está afligida y Dios no me ha mostrado por qué lo está. Con sola esa frase, nosotros nos damos cuenta de cómo Eliseo estaba conectado con Dios, al punto de que Dios le iba mostrando todas las cosas. Y no vayan a pensar que eso era por allá, en la época de los reyes. Eso puede ocurrir hoy día, cuando nosotros tenemos esa comunión espiritual con Dios, cuando nosotros nos conectamos con Él, podemos entender muchas cosas. Y este Eliseo le decía al rey de Israel todo lo que los enemigos planeaban hacerle. Entonces, si el rey de Israel iba por un camino,
y venían los enemigos, Eliseo le decía al rey de Israel, no te vayas por ese camino, porque por ahí vienen tus enemigos. Entonces el rey de Siria se enoja mucho y dice, tenemos un espía entre los israelitas, ¿qué pasa aquí? Y le dijeron, no, rey, lo que pasa es que allá en Israel hay un profeta que todo lo sabe y todo se lo dice al rey antes de que acontezca. Aún lo que tú hablas en tu cuarto, el rey de Israel lo llega a saber. Entonces la solución que el rey de Siria dio fue vamos a matar a ese profeta. ¿Dónde está? Entonces él está en un pueblo que se llama Dotán y va todo el ejército del rey de Siria y rodea la ciudad. Entonces vamos a leer en el capítulo 2 Reyes 6, versículos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje para mí es muy impactante porque vemos a un hombre como el profeta Eliseo conectado con Dios, un hombre que sabía su realidad espiritual. Y el que le servía era un hombre que solo veía lo material. Entonces, cuando ellos por la mañana ven que el pueblo donde están ellos está sitiado y que indudablemente vienen es por Eliseo, el muchacho entra en pánico. Él dice, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo estamos rodeados. Y Eliseo dice algo muy poderoso. Dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hace una oración muy poderosa. Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y Dios le abrió los ojos a este siervo. Y él vio que entre el ejército que estaba rodeando la ciudad y ellos dos, había un ejército celestial con caballos y carros de fuego. Y, y un ejército celestial que estaba alrededor de ellos. Esto es bien importante para nosotros porque esto es actual. Nosotros estamos rodeados y viviendo en un mundo espiritual que lo pueden conocer aquellos que tienen esa comunión con Dios. Aquellos que creen lo que dice, lo que Jesús dice, lo que dice la palabra de Dios. Para mí ha sido muy útil porque, como todos los mortales, nosotros padecemos dificultades de todo tipo. Pero incluso cuando uno ve el acontecer mundial, cuando ve políticas que se están tomando en nuestro país que nos van a hacer mucho daño, pues todo eso tiende a afligirnos. Pero cuando nosotros recordamos de dónde venimos, que somos hijos del Rey del Cielo, que dice en Filipenses 3:20 que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo, nosotros empezamos a mirar la vida desde una perspectiva celestial y poderosa. En Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, nuestra perspectiva debe estar enfocada en lo espiritual, en mi comunión con Dios y en lo que dice su palabra, porque esto nos hace muy fuertes. Nosotros, cuando estamos en esta comunión con Dios y fortalecidos en su palabra, nosotros no nos afligimos, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Hace año y medio tuve un accidente, me caí de un segundo piso, di la vuelta por el aire y caí, fue por encima de la escalera, pero no rodé la escalera, sino que fue por el aire, di una vuelta y caí boca arriba. Cuando fui al hospital me tomaron radiografías de todo el cuerpo. Yo estaba llena de morados y con dolores. Entonces me hicieron unas radiografías y el doctor que me atendió me dijo, ya revisamos, todo está bien, solo hay una parte que usted tiene una fractura en la columna vertebral. Y a mí me impactó mucho mi reacción, porque hablan fractura en columna vertebral, mínimo una silla de ruedas para siempre.
pero yo me quedé tan tranquila y le dije, ¿ahora qué hay que hacer, doctor? Yo no hay que esperar al neurocirujano y tal. Total, viví ese proceso. Por la misericordia de Dios, estoy completamente bien. No me trajo consecuencias. Sí, tuve varias semanas de recuperación, pero al punto que quiero tocar es que cuando nosotros andamos en comunión con Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, las cosas que nos ocurren no nos aturden, no nos asustan, porque nosotros sabemos que estamos en su mano. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he confiado. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos pase está en las manos de Dios y no hay que vivir en angustia. También ocurrió el año pasado una experiencia que me impactó. El 13 de abril, yo estaba en Israel y estaba viendo un programa, un noticiero en YouTube cuando dice el señor que está transmitiendo. En este momento están saliendo aviones, drones aviones y drones desde Irán para atacar a Israel. Y eran las 11 de la noche. Y yo me quedé tranquila, dije, ah, bueno, nos vienen a atacar esta noche. Entonces ya mi hija, que vive ahí en el piso de arriba, bajó con los cuatro niños, nos acomodamos todos en el refugio y nos dormimos. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, nos levantamos a mirar qué había pasado. O sea, no es que yo sea una valiente, no, ni mucho menos, yo soy bien cobarde, pero cuando nosotros estamos convencidos de las promesas de Dios, ellas alientan nuestra existencia. Ni a mi hija ni a mí nos dio miedo. Ah, nos acostamos a dormir. Mi yerno sí se quedó viendo las noticias para ver qué iba a pasar en el momento del ataque. Lo impresionante es que en esas circunstancias y en todas las circunstancias adversas que nosotros vivimos, podemos ver el poder de Dios. Esa noche enviaron 300 entre proyectiles, drones y aviones de Irán contra Israel. No hubo ni un herido, ni un muerto en Israel. Y eso era para haber destruido a Israel con ese arsenal que enviaron. Pero ¿por qué no pasó? Porque el Dios de Israel es vivo, el Dios de Israel es poderoso, Él es Dios de los ejércitos, Él se llama Jehová de los ejércitos, Él es un varón de guerra. Y cuando nosotros sabemos quién es que pelea nuestras batallas, nosotros no tenemos por qué entrar en pánico si te dan un diagnóstico que te va a doler, si te dan una mala noticia, si te dicen la economía está, pero si abajo está yendo de una manera estrepitosa. Nosotros necesitamos entender que nuestro Dios es tan poderoso, que Él es el dueño de todos los recursos, que incluso el profeta Elías estaba en el desierto y allí le mandaba, dice que carne con pan. Yo me imagino que eran hamburguesitas o hamburguesas grandes, porque él se comió una y duró 40 días sin comer. ¿Cómo sería eso de poderoso? Lo impresionante es que les llevó esa carne, digamos hamburguesas, se las llevó a través de unos cuervos y a los cuervos la carne los vuelve locos y no le sacaron la carne a la hamburguesa. ¿Por qué? Porque cuando uno está, como el profeta Elías estaba en ese desierto, uy, hasta le mandó una torta de uvas pasas, hasta postre le mandó. Cuando uno está en un desierto, en una crisis, Elías estaba en una crisis existencial en ese momento. Dios se encarga de enviar provisión. Y dice la palabra que Dios dijo, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y muchos otros pasajes, cuando nosotros enfrentamos crisis económicas, Él se encarga de cuidar de nosotros. Y es muy, muy raro que escuchemos que un creyente se murió de hambre porque Dios lo abandonó. Entonces, frente a las circunstancias más duras, nosotros necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios y a estar en comunión con Él, convencidos de que lo que pase está en las manos de Dios. Y muchas otras cosas, me imagino que cada uno de ustedes ha vivido, que les han producido angustia, pánico, pero cuando nosotros estamos en esa seguridad
de que nuestra vida depende del Dios de los cielos, nosotros vivimos una vida más victoriosa. Vamos a ver cómo mirar hacia los cielos. Colosenses 3, 1 al 3. En otras palabras, es cómo conectarnos espiritualmente con Dios. Eso es lo que quiere decir mirar hacia los cielos. Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje es muy poderoso porque nos enseña a que en toda circunstancia miremos inmediatamente hacia el cielo. Miremos inmediatamente hacia Dios, que es el que provee todos los recursos. Es más, en Juan 10:28 dice que nosotros estamos en la mano de Dios y que de ahí nadie nos va a arrebatar. Entonces, mirar hacia el cielo es mirar hacia alguien que está cuidando de nosotros permanentemente, que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. No le puso condición. Esa promesa está escrita en 5 partes de la Biblia y nunca le puso condición al que se lo estaba diciendo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, aferrarnos a esa realidad. Él nunca me va a abandonar y mantener esa comunión con Él. Hay una oración de Pablo bien linda en Efesios 1. Vamos a mirarla. Efesios 1, 22 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí el apóstol Pablo hace una oración por los efesios y pide algo muy poderoso. Dice, que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Nicodemo habla con Jesús, Nicodemo no tenía revelación. La samaritana no tenía revelación. Los discípulos, con el tema del pan, no tenían revelación. Entonces Pablo ora para que los discípulos tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Como el apóstol Pablo ya no está entre nosotros, oremos nosotros mismos. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice algo muy potente lo que sigue. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es que incluso el mismo apóstol Pablo en Corintios dice que muchos tienen el entendimiento enceguecido, entenebrecido, y no entienden las cosas espirituales. Entonces pidámosle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para percibir ese mundo espiritual en el cual estamos inmersos gracias a la obra poderosa de Cristo Jesús a favor nuestro. Nosotros pertenecemos a un mundo espiritual donde reina Dios, donde gobierna Dios. No las circunstancias que vivimos, sino donde gobierna Dios. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, pidámosle que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender a qué nos ha llamado y cuáles son las riquezas que Él nos ha otorgado. Y sigue en el versículo 20, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando el Padre resucita a Jesucristo entre los muertos con gran poder y gloria, sometió todas las cosas bajo sus pies.
O sea que bajo los pies de Jesús es que está mi pobreza, mis recibos sin pagar, mi enfermedad, mis dificultades familiares, mis dificultades con vecinos, mi angustia por aquellos de mi familia que todavía no conocen al Señor, la inseguridad que nos rodea en el mundo, porque no vayamos a pensar que la inseguridad es solo en Colombia, en el mundo entero hay inseguridad frente a todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Todo eso está bajo los pies de Jesús, pero no es lo único. Dice, lo dio sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, todo lo que el Padre le dio a Jesús, que es esa autoridad para estar por encima de todo, también Jesús compartió esa autoridad con la iglesia. ¿Y cómo describe Jesús la iglesia? Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros por ser parte de la iglesia, hijos de Dios, somos la plenitud de Dios y podemos vivir en plenitud. Colosenses 2:10 dice que nosotros estamos completos en Cristo, que nada nos falta. ¿Qué quiere eso decir? Que si tú estás soltero, para poder vivir no necesitas una compañía al lado. Si estás viudo o separado o separada, tú necesitas una compañía para poder vivir. ¿Por qué? Porque tú estás completo en Cristo, que nada te falta. Si tienes una compañera, un compañero de vida, una familia, eso es lo que Dios ha dispuesto para ti y debes disfrutar. Así como puedes disfrutar de tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, también el que está solo disfrute de esa plenitud que Dios le da. Nada nos falta porque estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos aferramos a esa palabra eterna, divina, que Él ha dejado para que la estudiemos, que la escudriñemos todos los días, nuestra perspectiva del mundo cambia y nosotros entendemos incluso que todo lo que hay en el mundo en este momento, todos sabemos que hay unas crisis terribles en el mundo que son indicio de que el Señor está a las puertas, que ya casi viene por nosotros. Nosotros nos llenamos más bien de esperanza, nos llenamos. Yo vivo con la ilusión todos los días que hoy puede ser el día que el Señor venga por nosotros. Y es una ilusión que ¿quién me la va a quitar? Yo vivo a la expectativa de que cada vez que veo las noticias malas y malas, y yo vivo parte del tiempo en Israel, y todo ese conflicto del Medio Oriente, que eso no lo va a resolver nadie, sino solo el Señor cuando venga. A mí todo eso me llena de ilusión, de expectativa, porque Él es el que tiene el control. Entonces, todos los que estamos aquí, si todavía no hemos nacido de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo, pidámosle a Dios que nos dé esa revelación y esa sabiduría para comprender su palabra, para comprender qué es lo que el Señor trae a transformación en nuestra vida. Todos aquellos que llevamos algún tiempo ya edificándonos, conociendo su palabra, orando, viendo respuestas de Dios, podemos aplicar esto de una manera más profunda en nuestra vida. No vivir por las circunstancias a pesar de que son reales. A ti te da hambre y tienes que comer y tienes que trabajar para poder comprar la comida. Pero eso no es lo que determina tu existencia. Lo que determina tu existencia es la presencia de Dios en tu vida y sus promesas que nunca van a cambiar. Así como le dijo a aquella samaritana, yo te voy a dar un agua, nunca vas a volver a tener sed. Sí, Él te lo dice a ti. Mira, yo te voy a dar esa palabra viva, porque también dice la Biblia que Él nos ha lavado con su palabra, que su palabra es agua, que limpia y purifica. Esa palabra nos transforma, esa palabra es nuestra esperanza y esa palabra nos permite ver el mundo en una dimensión más alta. Cuando ustedes han viajado en avión, se ponen a mirar por la ventanilla cómo el avión va despegando y empieza a avanzar y va dejando los edificios y las casas, las calles, todo, se va volviendo tan pequeño hasta que desaparece. Para mí esa es una comparación de lo que ocurre en nuestro mundo espiritual. Cuando nosotros nos vamos elevando hacia lo alto, todo eso que nos aflige aquí en la tierra se va quedando allá.
y vamos entrando en una dimensión más alta. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de la reflexión de esta noche? Hay un mundo espiritual que es real. Pertenecemos al mundo de Dios. Sus promesas todas son para nosotros. Nuestra tarea es mantener comunión con Dios, estudiar su palabra y creer que todo lo que allí dice es para cada uno de nosotros. Y vamos a cambiar nuestra perspectiva de vida. Y vamos a poder entender cuando Dios nos habla, no como estos personajes que vimos en las entrevistas de Jesús, que no entendían nada. Él les hablaba cosas eternas y ellos entendían cosas materiales. Entonces, cuando nosotros en la palabra encontremos esas verdades, traigámoslas a nuestra realidad, a nuestro conflicto, a nuestra situación, porque todos tenemos problemas. Todos los que estamos aquí en esta sala tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos razones para mantener humillados delante del Señor. Y si no es eso, tenemos familiares o amigos que están atravesando situaciones de dolor, situaciones críticas que también afligen nuestro corazón y nos llevan a buscar esa eternidad para ellos. Ahora, ¿qué pasa? Tengo una amiga que también Jair y Claudia la conocen, que ahora le diagnosticaron un cáncer muy agresivo en un seno y ella vive sola. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con ella? Que la paz de Dios la llene cada día, que la provisión de Dios le llegue cada día para ella movilizarse hacia los tratamientos, los exámenes. Y si Dios cambia y dice, bueno, ya yo te voy a llevar, pues, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? Irnos a la eternidad, donde ya no va a haber llanto ni dolor y ni siquiera facturas para pagar. Entonces, les animo y les invito a que hagamos una oración y pidamos como Pablo oró por los discípulos en Efesios 1. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y vamos a orar con base en esto que dice allí? Me gustaría si Jair me ayuda con eso. Efesios 1, 16 al 18, para que tú hagas la oración por cada uno de los que estamos aquí. Vuelve a leer el pasaje desde el 17.